Hola, muy buenos días, bienvenidos. Nos da mucho gusto recibirles el día de hoy en esta sesión del Seminario Virtual edición 2016 de Redes CLIM de CONACYT. A nombre de mi colega, el doctor Jesús Escalante y su servidora Lourdes Romo, coordinadores de esta actividad, les damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto ver que tenemos una gran participación el día de hoy. Estamos muy contentos por ello, muy agradecidos. Nos permitimos saludar a toda la audiencia. Me disculpan que no los nombre personalmente, pero son muchos. Pero sí quiero aprovechar para saludar a los estudiantes que nos acompañan el día de hoy de maestría y doctorado del CIBNOR. Bienvenidos. A estudiante que está con Alejandro, bienvenida. Y quienes se sumen a esta sesión. Nos da mucho gusto, reitero, recibirles. Bueno, voy a explicar de manera general la dinámica de la sesión del seminario y posteriormente presento a nuestro conferencista. Este seminario virtual es parte de las actividades del Plan Estratégico 2015-2016 de Redes CLIM y es una oportunidad para mantenernos en contacto y conocer y discutir entre los miembros de Redes CLIM y la comunidad interesada en los temas relacionados con los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, objeto de nuestra red. El formato de la sesión. Iniciamos después de presentar al conferencista con su presentación que durará entre 25 y 35 minutos. A lo largo de la sesión, quienes se vayan incorporando, voy a cerrar desde el administrador las cámaras y micrófonos para no interrumpir la sesión. Terminando la presentación del conferencista, ustedes pueden elaborar preguntas a través del chat. De su lado derecho de la pantalla está el chat, así podemos interactuar. Voy a ir leyendo las preguntas, organizándolas para hacérselas en vivo y en tiempo real al conferencista, quien irá dando respuesta a ellos. Tendremos los últimos 10 a 15 minutos para dar respuesta, por lo tanto, nuestra sesión está contemplada que dure 1 hora. Me permito ahora presentar a nuestro conferencista, a quien le agradezco que haya aceptado nuestra invitación, el doctor Roberto Sánchez Rodríguez. Es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte. Fue profesor asociado en la Universidad de California, Santa Cruz, profesor en la Universidad de California, Riverside y director del Instituto de la Universidad de California para México. Fue miembro del primer comité científico, Comité Técnico Académico de Redes CLIM, miembro fundador, y ha participado en una serie de iniciativas internacionales del Consejo Internacional para la Ciencia, el Consejo Internacional para las Ciencias Sociales, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es autor de diversas publicaciones nacionales e internacionales, entre ellas autor líder del capítulo 3 en el informe GEO5 del NUMA 2012 y autor líder del capítulo 15 del grupo de trabajo 2 del quinto reporte del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 2014. Recientemente fue electo vicepresidente del Grupo de Trabajo 2 en la mesa directiva del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y miembro del Comité Revisor del Integrated Research on Disaster Risks, un programa internacional. Roberto, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Lourdes, y muchas gracias a todos por participar en esta sesión. En realidad, lo que yo pretendo hacer el día de hoy es básicamente tener 3 puntos de reflexión sobre lo que sería la prevención de los desastres asociados a eventos climáticos en México. La idea de ello es que es un tema realmente relevante para nuestro país y creo que Redes CLIM puede jugar un papel muy importante en este proceso. Los aspectos que yo voy a mencionar están orientados a buscar una mayor discusión de este tema al interior de Redes CLIM y quizás colaborar en que esto se vuelva parte de una agenda de trabajo de nuestra red. El segundo punto es un marco normativo y operativo para la Agenda de Protección Civil en México. Sobre todo, no voy a hacer un recuento de todos los aspectos, no tiene caso, todos ustedes los conocen, pero sí voy a resaltar aquellos que son relevantes para la discusión de la prevención de riesgo de desastres en México. Y finalmente, unas reflexiones de cómo podría Redes CLIM poder contribuir a la construcción de enfoques operativos para la prevención de riesgo de desastres en México. Bien, a nivel internacional creo que
hay elementos importantes que enmarcan esta discusión. Y entre ellos es, por un lado, empezar por reconocer que el clima a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un elemento determinante en el ascenso y en la caída de muchas civilizaciones y los escenarios a futuro, particularmente en términos de cambio climático, nos hacen ver que este será un tema de suma importancia para el siglo XXI. Entre ello tendríamos que mencionar, por ejemplo, el reciente reporte del IPCC de 2012 sobre eventos extremos. Esto ha llevado a que una gama de organizaciones internacionales se han evocado al tema de los desastres y en particular existen trabajos del Banco Mundial, de Naciones Unidas a través de diversas agencias, de la OSD, etcétera. Simplemente para poner en contexto algunos datos de lo que es el problema de los desastres asociados a eventos climatológicos y climáticos a nivel internacional, por ejemplo, dentro de la década de 2010 a 2015, se considera que ha habido más de 700,000 muertes, 1.4 millones de personas heridas, 23 millones de personas sin hogar, etc. Es decir, este es un tema realmente relevante a nivel internacional. Y debido a ello es el interés a nivel de agencias internacionales de promover este esfuerzo. Creo que en el caso de la protección civil ha habido avances interesantes a nivel internacional y algunas publicaciones han empezado a dar atención a extraer lecciones útiles de esas experiencias. Y en realidad es particularmente relevante que muchas de esas experiencias en otros países son similares a lo que sucede actualmente en México. Dentro de este contexto, es importante resaltar que las propias Naciones Unidas, así como otras agencias, resaltan la importancia del cambio climático, incrementando la frecuencia y la intensidad de los desastres. También se considera que se ha incrementado la exposición de bienes y personas. Y algo muy importante que me parece que es particularmente relevante en el caso de México es que los desastres recurrentes de pequeña escala constituyen un alto porcentaje de todas las pérdidas en comunidades. Este dato, este aspecto, con frecuencia se deja de lado. Por ejemplo, en México, como vamos a ver un poco más adelante, tenemos información a partir del 2000 de las declaratorias de desastre de Fonden, y estas declaratorias son de casos extremos, pero tenemos poca información de estas recurrentes desastres a pequeña escala a lo largo de nuestro territorio. Bien, ¿qué ha sucedido a nivel internacional que marca el contexto de esta discusión? Ha habido avances interesantes, en particular los orientados por Naciones Unidas, entre ellas empezando por la estrategia de Yokohama para un mundo seguro, que es el primer documento o el marco de acción de Naciones Unidas, que finalmente desembocó en el marco de Hyogo, que acaba de terminar para el periodo de la década de 2005 a 2015. Este marco de Hyogo tenía algunas prioridades, tenía 5 prioridades, de las cuales 2 de ellas son particularmente relevantes a la discusión de la prevención de riesgo de desastres. Me voy a brincar las otras, solo me voy a concentrar en lo que tiene que ver con la prevención de riesgo de desastres. La primera de ellas es asegurar que la reducción del riesgo de desastres es una prioridad nacional y local. Y la segunda es la prioridad 4, que es reducir los factores subyacentes de riesgo. Algo interesante del análisis de esta década son algunas de las lecciones que se extraen del trabajo realizado durante los últimos 10 años. Y yo solo voy a resaltar algunas de ellas que tienen que ver con la prevención de riesgos de desastres. Una que quiere decir que se requiere un mayor esfuerzo para reducir la exposición de vulnerabilidad y prevenir la creación de nuevos desastres en todos los niveles. Esto enfatiza justo la discusión que estamos teniendo en este momento. Segundo, que se requieren enfoques preventivos más ambiciosos y centrados en las personas. Y tercero, que las prácticas para la reducción de riesgos de desastres necesitan ser multipeligros, multisectoriales, incluyentes y accesibles para ser eficientes y efectivas. Esto da un marco general para la discusión en el caso de México. El marco que sucede a Hyogo es el marco de Sendai, aprobado el año pasado.
y en este caso se amplía el periodo de vigencia del marco de 2015 a 2030. Se establecen las metas generales del marco, que son reducir el número de muertes, el número de personas evacuadas, el número de daños económicos, etcétera, a nivel internacional para el 2030. Pero me parece relevante resaltar tres de los principios que tienen que ver con esta discusión. Y son, cada estado tiene la responsabilidad primaria de prevenir y reducir el riesgo de desastres. El segundo es la reducción del riesgo de desastres es una responsabilidad compartida entre los diversos sectores de la sociedad. Y al final de la presentación, cuando hablemos con más detalle en el caso de México, este es un punto particularmente relevante. Y tercero, se requiere empoderar a las autoridades y comunidades locales para reducir el riesgo de desastre. Una vez más, este es un punto también muy importante para el caso de México. Dentro de los cuatro principios de acción que se establece el marco de Sendai, los cuatro son relevantes para nuestra discusión. Uno es entender el riesgo de desastres, y aquí un punto importante que luego vamos a ver más adelante es lo que hace México para entender el riesgo de desastres y las deficiencias de ese marco actual. El segundo es fortalecer la gobernanza y la gestión de riesgo de desastres. Igual, en el caso del SINAPROC, el Sistema Nacional de Protección Civil de México, vamos a ver cómo se vincula esto con algunas de las fortalezas y debilidades de ese marco actual. Tercero, intervenir en la reducción del riesgo de desastres. Y cuarto, ampliar la preparación de los desastres. Cuando pasamos al caso de México, bueno, hay datos diversos, algunas fuentes son internacionales, otras son nacionales. Perdón por el ruido de fondo, pero perdí el internet en mi casa y tuve que recurrir a la mejor opción posible que no me evita algunos de los ruidos de fondo. Pido una disculpa por ello. Bueno, en el caso de México, los datos de Desinventar, por ejemplo, en una publicación en Naciones Unidas, mencionan que de 1980 al año 2000 sucedieron 3.608 eventos hidrometeorológicos, causando pérdidas económicas por cerca de 66.499 millones de dólares. Lo que es interesante es que en promedio esta publicación menciona que en general hay un evento de desastre que ocurre cada año, con más de 2.000 heridos, 70 muertos, 20.000 personas evacuadas y 400.000 personas afectadas. Esto nos da un contexto realmente relevante de lo que significa el problema de los desastres hidrometeorológicos y climáticos en México. Sobre todo tomando en cuenta que cerca de la 83% de los desastres de desastres que ocurren en México son de origen hidrometeorológico. Si recordamos algunos datos recientes, por ejemplo, mayor pérdida económica de personas afectadas en la última década, sobre todo, es a través de los huracanes. Están Vilma y Emily en 2005, Dean en 2007, Carl, Matthew y Alex en 2010, Ingrid y Manuel en 2013, y la sequía y los incendios desde 2011. Este es simplemente un ejercicio que hemos hecho de cómo son la otra fuente de información en México, que es a través de Senapred. Y esta información muestra las declaratorias. Lo que ustedes ven en los diversos tonos de colores son las declaratorias de desastres registradas en el Senapred entre 2000 y 2011. Y lo que ustedes ven es que realmente hay una distribución diferente a lo largo del territorio de estos desastres. Lo que hay que recordar es que estos son declaratorias de desastre y no toman en cuenta los eventos o desastres de pequeña escala que habíamos mencionado anteriormente. Esta es una imagen de un estudio reciente que en la ciudad de Tijuana, detalles más avanzados de esto o con mayor información los presenté en la última reunión de Red Scream en Veracruz, simplemente para ilustrar cómo estos eventos de pequeña escala hacen una diferencia significativa a nivel local y que va mucho más allá de lo que puede darnos la información de Senapred solamente con las declaratorias de emergencia sobre desastres. Cuando nosotros trabajamos con esta información, podemos clasificarla. Por ejemplo, esta es información de desastres entre la década de 1970 al 2015 en Tijuana, y los puntos que ustedes están viendo ilustran desastres clasificados por tamaño según el número del punto. Por ejemplo, en la parte superior izquierda es la afectaciones a personas, y en la parte inferior derecha
es a viviendas. Hay una diferencia significativa, como ustedes pueden ver. Pero cuando lo más interesante es que nos permite establecer ciertos umbrales de cuándo ocurren los desastres. Por ejemplo, en este caso es únicamente asociado a inundaciones. Lo que vemos es la precipitación diaria y el tipo de daños que ocurren a través de esa precipitación en la ciudad. Como ustedes ven en las columnas, es precipitación de 1 a 10 milímetros por día, de 10 a 20, etcétera. Y del lado de las filas, lo que ustedes ven, el tipo de consecuencias que tiene esa precipitación. Lo interesante es que esto nos permite, por ejemplo, saber cuándo empiezan a ocurrir daños en la ciudad y qué tipo de daños y en dónde están localizados, por ejemplo, en el caso de muertes o, por ejemplo, en el caso de viviendas dañadas, donde ustedes ven que los valores de nivel de precipitación que causa esos daños van variando con respecto a, al tipo de precipitación. Bien, entrando ya un poco más en materia, ¿qué significa el sistema, la prevención de riesgo de desastres en México? Y aquí tenemos que tener en cuenta que ha habido avances sustanciales en el sistema de protección civil en México a partir de 1985, en particular en su marco normativo y en algunos aspectos del marco operativo, pero también persisten algunos problemas. Y creo que en las láminas siguientes voy a mencionar algunas de ellos, sobre todo aprovechando información reciente, tanto del diagnóstico del Programa Nacional de Protección Civil del 2014-2018, como de un estudio reciente que realizó la OSD sobre el sistema una evaluación del sistema de protección civil en México, publicado en 2013. Y aquí lo que se resalta es que, por ejemplo, en el marco normativo ha habido avances importantes en México, la publicación de la Ley General de Protección Civil del 2012 y el reglamento del 2014 son un avance sustancial en este sentido. Entre ellos se incluye el aspecto de la prevención de riesgos de desastres en ambos documentos. Sin embargo, lo que señala el diagnóstico, por ejemplo, es que hay una tarea pendiente en la armonización de las leyes estatales de protección civil. Muchas de estas leyes fueron publicadas entre 1992 y 2001. Y la laguna que queda en la armonización, la laguna legal que queda entre la armonización de esas leyes estatales con la nueva Ley General de Protección Civil de 2012 es particularmente importante y crea problemas de gobernanza en múltiples niveles. Sobre todo, por ejemplo, simplemente para ilustrarlo, es la regulación del uso del suelo, que tiene que ver con un nivel local, en particular para la localización de los asentamientos humanos en zonas de peligro, queda ahí una laguna legal en cómo se puede regular. Rezagos en la creación de las normas y de su verificación y el cumplimiento de las normas son, como ustedes saben, regulaciones técnicas de carácter obligatorio que dan elementos jurídicos certeros para la aplicación de nuevas tecnologías, pero sobre todo de nuevos procesos, que es lo que nos interesa en este caso. Y en el caso de las NOM, por ejemplo, que tiene que ver con protección civil, en México hasta el 2014 se había publicado solamente una NOM asociada a la protección civil y no había información sobre la verificación de su cumplimiento. Esta es una oportunidad que se ha perdido en México de cómo poder aprovechar el marco legal para dar más sustento jurídico a la operación de la protección civil en nuestro país. Dentro de lo que tiene que ver directamente con la prevención de riesgos de desastres, encontramos algunos elementos importantes en la ley general, pero sobre todo en el reglamento del 2014 hay 3 artículos que hacen una mención directa. El 59, por ejemplo, que establece medidas para reducir la vulnerabilidad deben de realizarse con una visión integral de la prevención. El 104, que establece que estudios para la gestión del riesgo y dar apoyo técnico en favor de la prevención, fomenta la creación de estudios para la gestión del riesgo y dar apoyo técnico a la prevención. Y el 107, que establece que los instrumentos financieros para la gestión del riesgo deben de estar orientados a la identificación y evaluación de peligros, la vulnerabilidad y el riesgo, y el fortalecimiento de capacidades preventivas y de autoprotección. Todos ellos son realmente relevantes para la discusión de la prevención de riesgos de desastres. En términos del marco operativo, como ustedes saben, el Sistema Nacional de Protección Civil está integrado por un Consejo Nacional, un coordinador general de la Dirección de Protección Civil, FONDEN, FONAPREN, SENAPRED,
por los sistemas estatales de protección civil y los sistemas municipales de protección civil. Y aquí es interesante ver los aportes que hace el diagnóstico del Programa Nacional de Protección Civil y la OSD en la evaluación de cómo ha sido la operación del marco operativo de la protección civil en México. Por un lado, señalan que hay un enfoque predominantemente reactivo en los tres órdenes de gobierno, con muy poca atención a la prevención del riesgo de desastres. Y resaltan la importancia de crear un enfoque integral de la prevención del riesgo de desastres. Otro aspecto relevante es la transformación de los datos de riesgo en más que un inventario de peligros con un análisis a través de un análisis de la vulnerabilidad, y en particular de la vulnerabilidad social. Esto es para sobre todo los datos estatales y los municipales. Un tercer punto es el nivel municipal, es el eslabón más débil del Sistema Nacional de Protección Civil, y aquí en esto nos vamos a referir un poquito más adelante, voy a regresar a este punto. Un cuarto aspecto es que la Administración Pública Federal carece de conocimiento especializado en la gestión integral del riesgo y enfrenta dificultades para compartir información útil con ese fin. Más adelante señalan que las unidades de protección civil son consideradas instancias ajenas a la gestión del riesgo en muchos casos, o sea, tanto por las propias unidades como por hacia afuera, y no actúan de modo colaborativo. No existen programas para prevenir el riesgo de desastres, reducir los costes de recuperación y construir respuestas planificadas al riesgo de desastres. Y existe una mínima participación social en el SINAPROC, a pesar de que la propia legislación lo marca y el contexto internacional resalta, y aquí quiero regresar al principio de la presentación, el contexto internacional que resalta la importancia de la participación social. En México sigue siendo marginal la participación social en el Sistema Nacional de Protección Civil. La población vulnerable cuenta con muy poca información de su situación de riesgo, y esto es un aspecto importante que tiene que ver directamente con los datos de riesgo, tanto los estatales como sobre todo los municipales. Y persiste una imagen de que solo el gobierno es responsable de la gestión integral del riesgo, es decir, la falta de abrir las puertas, de hacer un proceso incluyente de la protección civil en México, evita, por un lado, que la población tenga la información, y por el otro lado, de que se mantenga esta imagen de que solo el sector público es responsable de la gestión de riesgos. En términos de la atención y cómo esta atención se ha centrado solamente en la atención de riesgo, o primordialmente debo decir, en la atención de riesgo, lo podemos ver a través de la inversión en México en la agenda de protección civil. Datos del CENAPRED, por ejemplo, publicados en el reporte de la OSD para el 2004-2012, mencionan que el FONDEN, o sea, la atención a los desastres, se invirtieron para ese periodo 89.411 millones de pesos, mientras que en el FOPREDEN, que es la prevención de los desastres, se invirtió solamente 1.681 millones de pesos. En una actualización que hicimos recientemente y que está publicado en el libro que salió de Red Esquime del año pasado, en el primer capítulo, hicimos una actualización a lo que representa hasta el 2014, y lo que ven ustedes en pantalla es los datos del FONDEN con respecto al FOPREDEN, y sigue habiendo una significativa diferencia en lo que se invierte en México en la atención de los desastres con respecto a lo que tiene que ver con la prevención de los desastres. Es importante mencionar que esta inversión en la prevención de desastres está sobre todo enfocada a financiar la construcción o la actualización de los datos de riesgo estatales y municipales. Por mi lado, ya no lo debo de achacar al diagnóstico del Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018 o al estudio de la OSD. Esto es parte de los resultados de mi propia investigación. Yo puedo señalar algunos otros retos para la prevención de riesgos de desastres en México. Entre ellos, la dificultad de entender de manera sistémica e integral la prevención de riesgos de desastres, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático dentro del contexto de desarrollo local. Sobre todo para el nivel municipal, esto es extremadamente importante. En general estamos hablando de acciones fragmentadas, como ya lo mencionaba el diagnóstico anterior. Estas acciones tienen que ver también con la falta de coordinación a nivel federal y con los otros órdenes de gobierno, pero incluso al interior de forma transversal en cada uno de los órdenes de gobierno.
se ha dado muy poca atención a construir enfoques operativos, persiste la idea de que con crear un marco normativo eficiente, actualizado, es suficiente y no se establece ese vínculo entre el marco normativo y cómo se puede realizar un marco operativo mucho más eficiente y eficaz. Se le ha dado muy poca atención a la dimensión institucional. Este es un tema que me parece extremadamente importante, que tiene que ver con algunos de los aspectos mencionados anteriormente. Dentro de los estudios, no solamente privativo para la protección civil, es el mismo caso, por ejemplo, en el caso de la adaptación al cambio climático. En realidad, la dimensión institucional a nivel internacional, esto no es un problema privativo de México, también sucede a nivel internacional, inclusive en países desarrollados. La dimensión institucional va a ser y sigue siendo en este momento el eslabón más importante para poder establecer un proceso de cambio en esquemas más eficientes y eficaces. La planeación en México sigue siendo de corto plazo, lo que dificulta poder establecer metas de largo plazo. Existen problemas de coordinación transversal que ya mencionaba entre los órdenes de gobierno y con otros actores. Son acciones no vinculantes. Esto, a pesar de tener un marco normativo más estable, se ha descuidado aquellos vínculos con el marco operativo, no hacer vinculantes muchas de estas acciones operativas, la dificultad para crear y mantener enfoques participativos, la poca atención a la equidad de las acciones. Se asume que cuando se declara una acción, esta va a ser siempre positiva y no se da un seguimiento y una evaluación para poder establecer si es eficaz, pero además cuáles son los niveles de equidad de esas acciones. Y por último, bueno, voy a ir un poco más rápido, poca atención a nivel local y poca atención a la vulnerabilidad social y sus causas subyacentes. Aquí quiero entrar en un instrumento que es fundamental, tanto como lo establece el marco normativo actualmente en México como el marco operativo, y esos son los actas de riesgo y peligros municipales. Se reconocen dentro del marco legal como un instrumento de ordenamiento del territorio y prevención de desastres en México. El año de 2014 había 195 actas municipales establecidos, bueno, creados bajo el marco del SENAPRED y 292 a través del Programa para Reducción del Riesgo de Desastres en Asentamientos Humanos, en un principio hasta el 2012 a cargo de CEDESOL y a partir de esta administración a cargo de la SEDATU. La propia legislación resalta la importancia de este instrumento, la identificación del registro de zonas de riesgo en el país para la población con el objeto de sustentar la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras, infraestructura y asentamientos humanos. Varios estudios recientes sobre los atlas de riesgos y peligros a nivel municipal en México generan información interesante. Esto es un breve resumen de aquellos puntos que me parecieron particularmente relevantes. Solo voy a recitar algunos, ustedes lo tienen en la presentación. La guía metodológica es principalmente un documento para la cartografía de amenazas, no de los riesgos. La guía metodológica tiene un componente insuficiente de análisis de la vulnerabilidad social. Con frecuencia se confunde vulnerabilidad con carencias en la población. Coexisten en la guía distintas definiciones de vulnerabilidad. Su ambigüedad jurídica e indefinición conceptual limita sus efectos reguladores en la prevención de desastres. Los actas no se establecen como instrumento vinculante para el ordenamiento del territorio y regular el uso del suelo. Y simplemente para acabar de ilustrar esto, uno de los aspectos más importantes y de las carencias que adolecen los atlas en este momento es, como lo mencionaban estos documentos, es la falta de atención a la vulnerabilidad social. Y aquí, por ejemplo, voy a tocar solamente dos aspectos metodológicos, uno de SENAPRED, pero quiero resaltar que estos documentos están basados en términos generales en la definición de trabajo del IPCC sobre vulnerabilidad social, en particular definida a través de la función de la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa a los eventos meteorológicos y climáticos. En el caso de SENAPRED, que es la metodología que se utiliza para la construcción de los datos de riesgos y peligros,
Esta metodología establece esos 3 elementos que yo mencionaba anteriormente, pero curiosamente, cuando llegan a la parte metodológica, Senapred decide, esta es una publicación del 2006, perdón, me hizo falta hacer esa referencia, que es la guía metodológica para la elaboración de actas estatales y municipales de riesgo. En la parte de metodología para la definición de vulnerabilidad social, esta es la metodología que establecen. Senapred, debo de decir, tiene una metodología muy sólida para la vulnerabilidad física, pero la vulnerabilidad social está construida con elementos que ellos definen en su momento sin consultar una gama de documentos internacionales, los cientos de artículos que ya para 2006 se habían publicado sobre la vulnerabilidad social. Y curioso, lo resuelven a través de darle, por un lado, atención a algunas variables sociodemográficas que aparecen en el centro y luego atención a la percepción del riesgo y si las comunidades, por ejemplo, tienen algún esquema de protección civil operando. Pero es una percepción lo que finalmente en lo que está basada esa metodología. Otro documento de trabajo es, por ejemplo, el PACMUN, en este caso para los planes de acción climática a nivel municipal, y en donde definen, a pesar de que en términos generales utilizan la definición del IPCC, finalmente utilizan la definición de vulnerabilidad como una función de sensibilidad y de capacidad adaptativa. Pero al igual que en el caso de la definición anterior, cuando hacen operativa, cómo ellos llevan a cabo la construcción de este índice de vulnerabilidad, lo hacen a través de la percepción de talleres, con únicamente la percepción de los participantes en esos talleres. Otro problema que encontramos cuando vemos documentos sobre la vulnerabilidad, por ejemplo, este es el caso del Programa de Acción Climática del Distrito Federal publicado en el 2014 para el 2014-2020. En este caso, por ejemplo, se presenta un mapa de datos de vulnerabilidad de la población en el Distrito Federal al cambio climático, pero no se especifica a qué es vulnerable, ni en el documento aparece ni alguna referencia de cómo fue construida este índice de vulnerabilidad. Es otro de los problemas que con frecuencia vemos en los documentos en los que se utiliza la vulnerabilidad. Bien, como estoy a punto de finalizar el tiempo, solamente quiero resaltar que, bueno, mi interés en esta plática es fomentar al interior de Redes CRIM la discusión de lo que me parece un tema trascendental para México, que es la prevención de riesgos de desastres. Los datos sobre los niveles de desastres son realmente ilustrativos de la importancia de poder prevenir esos desastres. Debo de decir que con frecuencia en México, en algunos casos, se confunde la prevención con la preparación de los desastres. Y mucha gente confunde la prevención de los desastres, es decir, evitar que ocurran los desastres, a cómo me preparo para cuando ocurren los desastres. Hay una diferencia sustantiva en este sentido. Esa diferencia está enmarcada tanto en los enfoques internacionales como en parte de los enfoques nacionales a través de los instrumentos que ya mencioné en la presentación. Y aquí creo que Redeskin tiene un papel importante que puede jugar en cómo puede ayudar a llevar esta discusión, este tema, a otro nivel de acción. Y creo que a través de la participación de Redeskin, de trabajo en red, podemos lograr, por un lado, una mejor atención a mejorar tanto el marco, sobre todo el marco operativo de la protección civil en México, dándole la atención y la importancia que requiere la prevención. Por otro lado, podemos ayudar a que México deje de trabajar con dos agendas paralelas, por un lado la agenda de protección civil y por el otro lado la agenda de cambio climático, siendo que ambas tienen enormes elementos en común. Y solo resaltar 3 puntos en donde creo que en el muy corto plazo se puede hacer una diferencia importante. Uno, en la creación de capacidades para la gestión integral del riesgo de desastres, en particular a un nivel local, y enfatizando, por ejemplo, lo que es la importancia de la prevención y la importancia de la información, tener información adecuada. Pues de ahí vuelvo a resaltar el papel tan importante que tienen las altas de riesgo a nivel municipal. Incluso la Ley General de Protección Civil establece que la Coordinación General de Protección Civil debe de dar asesoría a nivel municipal
para la prevención de riesgos de desastres, por ejemplo. Mejorar el marco jurídico y operativo para la prevención de riesgos de desastres en México, por ejemplo, hacer un análisis más detallado de cómo pueden aprovecharse las NOMS, por ejemplo, para poder fortalecer tanto la parte jurídica como la operativa y sobre todo ese enlace. De ahí la importancia de las NOMS como normas técnicas para procesos operativos. Y por último, trabajar sobre todo en mejorar el marco conceptual y metodológico de las datas de riesgo, dando la atención que se requiere al diagnóstico de la mortalidad. Poder contar con información, poder fomentar la participación de los diversos sectores de la sociedad en la prevención de riesgos de desastres requiere de información adecuada. Y aquí los datos de riesgos que ya cuentan con un respaldo normativo importante, juegan un papel fundamental. Tendremos que transformar la forma como se construyen esos tractos o cómo se actualizan para que puedan llegar a cumplir con la función que se espera de ellos. Bien, quiero dejarlo hasta aquí. Es simplemente la intención de fomentar la discusión al interior de Redeskin sobre este tema. Muchas gracias por su atención. Roberto, muchísimas gracias. Sin duda, un tema relevante, la prevención del riesgo de desastres hidrometeorológicos y climáticos en México, búsqueda de enfoques operativos. Los invito a participar a través del chat con preguntas, con comentarios, para discutir y reflexionar sobre este tema, como nos invita Roberto. Nos comentan, ya nos están comentando. Bueno, primero nos piden la presentación de PowerPoint. Aquí le vamos a pedir a Roberto que nos la proporcione y la vamos a subir a la página de Redes Clim. Y aparte, les informo que desde el inicio de la sesión hemos estado grabando. Entonces, todas las sesiones de Redes Clim son videograbadas y las subimos a nuestra página en internet. Entonces, también van a poder disponer de la grabación. Nos comenta Alejandro García, Roberto, que este es un proyecto de Redes Clim en el que le encantaría participar. ¿Cómo crees tú que se puede arrancar? ¿Quieres que tome varias preguntas de una vez o voy contestando una por una? Si quieres, vamos contestando estas mientras escriben. Okay. Bueno, creo que hay varias formas de participar. Podemos arrancar, por ejemplo, con un grupo de trabajo que se enfoque a varios aspectos. De hecho, pueden ser varios grupos de trabajo al interior del estilo. Uno de ellos, por ejemplo, puede enfocarse en la creación de capacidades para los niveles locales. O sea, qué tipo de capacidades se puede establecer a través del vínculo entre lo que sería la academia, en este caso de los órganos de comunicación, con las autoridades locales. La experiencia que nosotros tenemos en Tijuana ha sido realmente ilustrativa y rica. En este sentido, hemos encontrado una apertura con las autoridades locales, en particular con la Oficina de Protección Civil. Hay otras experiencias todavía mucho más ilustrativas de lo que se puede lograr, por ejemplo, en el caso de Veracruz. Yo sé que a través del gobierno del estado se ha logrado una colaboración entre la academia con los órganos municipales para la creación de capacidades. Creo que podemos explorar el tipo de capacidades, cómo se pueden generar, quién puede participar, los mejores métodos para establecer esa creación de capacidades. No debemos de olvidar que quizás este es una de las herramientas más útiles para establecer un proceso de cambio, porque estamos tratando de capacitar a aquellos que tienen que tomar decisiones de manera cotidiana, todos los días, sobre aspectos que inciden en la prevención del riesgo de desastres. El otro campo de acción en el muy corto plazo, que ya de hecho hay trabajo avanzado sobre ello, es un grupo de trabajo para mejorar los marcos conceptuales y metodológicos de los datos de riesgo. Ya hay un grupo de trabajo que está viendo el aspecto del diagnóstico de la vulnerabilidad social. Creo que fortalecer el trabajo de ese grupo y sobre todo enfocarlo a cómo hacer accesibles los resultados de trabajo de ese grupo con las autoridades locales, por ejemplo, como parte de los programas de capacitación de los diferentes sectores a nivel local, puede ser otro esquema de trabajo en el muy corto plazo. Me faltó mencionar que cuando hablo de capacidades, creación de capacidades, no únicamente me estoy refiriendo al sector público, o sea, al gobierno local. También estas capacidades son importantes en los otros sectores de la sociedad, tanto del sector social como incluso en el sector
privado, por ejemplo. Ok, gracias. Hay otras preguntas, voy a hacerlas. Dice Alejandro García también, ¿dónde deberían estar las autoridades o técnicos operativos, los que saben, tanto de Senapred como de Sedatu? ¿Dónde deberían de estar? Bueno, deberían de estar no solo en el gobierno federal, no solo en Senapred y en Sedatu, deberían de estar en particular en donde ocurren los problemas, que es a nivel local. Entonces, por eso hablaba yo de programas de creación de capacidades para fortalecer la acción de muchas de estas autoridades locales, cuando menos tengan mejores elementos de juicio en el momento que toman decisiones. Ok, si me permites, te voy a hacer dos preguntas seguidas, para tomar más preguntas. Saludamos nuevamente a los estudiantes de maestría y doctorado de SIGNOR que nos acompañan y que te preguntan, ayer se celebró el 30 aniversario de Protección Civil en Veracruz o Campeche. ¿Tuvo algún logro este evento en cuanto a la mejora operativa? Bueno, yo no conozco los logros del evento. Lo que sí conozco es lo que ha hecho Veracruz, por ejemplo, en términos de protección civil, es lo que yo mencionaba. Tiene programas interesantes. Es uno de los estados en México que mayor número de actas de riesgo tiene a nivel municipal. Tiene este programa de creación de capacidades para los tomadores de decisión a nivel local, por ejemplo. Entonces, tiene avances interesantes Veracruz. Luego es un estado que es de los más afectados por los eventos climáticos y parte de esa necesidad es establecer programas más eficientes y efectivos. Creo que la experiencia de Veracruz es útil nacional para otros estados. De Campeche en este momento no tengo información. Ok, gracias. René Lobato Sánchez, ¿cómo puede la academia motivar a Senapred para que invierta más en prevención, FOPREDEM? Esto es pasar de ser reactivos a preventivos. Bueno, esa es una buena pregunta y aquí en realidad la experiencia es que no es sencillo. Como ustedes saben, las instituciones están hechas por personas y muchas veces las personas tienen una actividad posesiva o no siempre abierta al cambio. El caso de Senapred, como yo mencionaba, es una institución sólida en el análisis de la vulnerabilidad física. Creo que la parte en donde puede haber mejoras sociales es la parte de la vulnerabilidad social. Ha habido acercamientos, por ejemplo, yo sé, del INEC con el Senapred para que de las dos direcciones, tanto de INEC con el Senapred, para que a través de un trabajo conjunto se mejore la metodología de la prevención de riesgos de desastres, en particular a través del análisis de la vulnerabilidad social, que está en proceso, pero hasta donde yo entiendo por parte de los comentarios informales que se de algunas gentes es que no ha sido sencillo, a pesar de que existen direcciones, ya en la práctica cotidiana no es. Entonces creo que en la medida en que este tema se vuelva que exista mayor conocimiento, que participe, por ejemplo, Red Scream o otras redes o otros grupos de investigación, no es privativa Red Scream, desde luego, en poder trascender hasta donde estamos en este momento con estos enfoques operativos. Existen mayores oportunidades de que las autoridades, en este caso Senapred, reaccione y se vuelva un esquema. Debo de decir que el Programa Nacional de Protección Civil del 2014 a 2018 establece la prevención de riesgos de desastres como una de las prioridades para México. El problema es pasar de ese documento a una práctica cotidiana en donde la prevención se vuelve parte integral de la toma de decisiones de manera cotidiana. En eso es donde... Ok, gracias. Pregunta Antonio Velázquez. ¿Cómo podemos convencer al ayuntamiento de limitar la invasión de asentamientos en la sierra en zonas costeras? Bueno, este es como en algún momento lo mencioné yo,
es el tema central y creo que en la medida en que existe mayor información y de ahí la importancia de los datos de riesgo sobre cuáles son las zonas de peligro, cuál es la vulnerabilidad a la que está expuesta la población y sus bienes en esas zonas de peligro, por ejemplo, hay elementos como para poder contrarrestar muchas de las tendencias que hay en México de dar permisos de construcción, por ejemplo, en zonas de peligro. Por un lado, es porque no hay una información que pueda documentar qué es una zona de peligro y qué tipo de peligro puede estar expuesto las personas en esa zona. Pero por el otro lado también es que esta información se haga pública. Creo que en el momento en que la información se vuelve pública, hay mejores elementos que pueden ayudar a contrastar pues, el juego de fuerzas de poder, o sea, a la que está sujeta a la ocupación del suelo en México, tanto en zonas costeras, en zonas de peligro. Incluso para poder orientar el crecimiento de asentamientos informales, o sea, sabemos que la protección civil no es el instrumento para resolver muchos de los problemas sociales en México, pero sí nos ayuda a prevenir muchas de las consecuencias sociales de los desequilibrios que existen en nuestro país. Entre ellos, tener mejor información de las zonas de peligro, de los riesgos, es un instrumento útil para poder evitar que se sigan ocupando zonas de peligro. Ok, gracias. Cristina, quien nos acompaña desde la UNAM, pregunta, ¿se ha incorporado la resiliencia al manejo de riesgo a nivel gubernamental? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿crees que sería una herramienta necesaria y cómo crees que se podría aplicar? Bueno, a nivel internacional se da énfasis al aspecto de la resiliencia dentro de los esquemas de operación de la protección civil, de la reducción del riesgo de desastres. En México también aparece y aparece de manera quizás mucho más retórica que operativa en los documentos oficiales. Se habla de incrementar la resiliencia de la población, etc. No es sencillo. ¿Por qué? Porque resiliencia es un concepto difícil de operar. Incluso a nivel internacional en la literatura que existe hasta este momento, ha habido esfuerzos de cómo poder hacer operativa el concepto de resiliencia, en particular en el contexto social. Y aquí, por ejemplo, hay estudios interesantes que utilizan resiliencia muy vinculada al análisis de vulnerabilidad para poderla volver operativa. Entonces, estamos hablando de dos niveles. Por un lado, el nivel, digamos, normativo, en donde la resiliencia aparece como un concepto eh, de lineamiento, y por el otro lado, cómo hacerlo operativo. Incluso, por ejemplo, Naciones Unidas tiene un programa muy grande, ya tiene varios años operando, de ciudades resilientes a nivel internacional, entre las que se incluye, por ejemplo, la Ciudad de México en un programa actual de la Fundación Rockefeller, las 100 ciudades resilientes en el mundo. Pero realmente hacerlo un concepto operativo como podría ser caso de vulnerabilidad como un concepto analítico operativo, falta todavía un mayor análisis, una mayor contribución de la comunidad científica como para poder pensar en qué puede ser operativo. Va a seguir siendo un concepto retórico. Lo que debemos de preocuparnos es no quedarnos solamente con eso, con conceptos retóricos, sino buscar tanto esquemas conceptuales como metodológicos para hacerlos operativos. Ok, gracias. Arturo Álvarez, la mejora del marco jurídico que mencionas, ¿se tendría que promover a nivel local, estatal o tiene que ser a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional son las mejoras fuertes que yo mencionaba, en particular a través de la Ley General de Protección Civil de 2012 y de su reglamento de 2014. Hay algunas, lo que yo mencioné es que existe justo este desfase, esta laguna, que sería las leyes estatales de protección civil y las municipales con
de acuerdo a los lineamientos de la nueva Ley General de Protección Civil de 2012. Esa es una tarea pendiente que es muy importante, o sea, no ha habido una homologización, una armonización de esas las legislaciones en México. Entonces, creo que en el caso de nuestro país, bueno, se tiene que trabajar con los tres niveles. Hay avances a nivel nacional, pero se tiene que trabajar también con los niveles estatales y municipales. Ok, gracias. Tenemos un comentario de Walter Zúñiga. Por la experiencia local vemos que para fortalecer la institucionalidad debemos contar con sistemas municipales de planeación del desarrollo que vinculen el ordenamiento territorial y la planeación urbana con la prevención de desastres. ¿Tienes algún comentario? No, totalmente de acuerdo. El problema es que, por ejemplo, los instrumentos para realmente hacer este vínculo no son vinculantes, como yo mencionaba en el caso de los áreas de riesgos, no son instrumentos vinculantes, deberían de ser instrumentos vinculantes. Pero por eso yo menciono que esta es una agenda, parte de una agenda pendiente en que RedScreen puede contribuir de manera significativa. Entonces creo que debemos de fortalecer el trabajo en esta dirección. Ok, gracias. Alejandro García, ¿podrías abundar sobre el grupo de trabajo de modificación de las metodologías y normatividad? Si es posible consultar sobre los temas que tratan de información o quiénes lo integran. ¿Puedes repetir la pregunta? Perdón, es que hay un ruido. A ver, Alejandro García, ¿podrías abundar sobre el grupo de trabajo de modificación de las metodologías y normatividad? Si es posible consultar sobre los temas que tratan de información o quiénes integran este grupo de trabajo. Bueno, yo me refería al grupo de trabajo que estudia la vulnerabilidad. Yo recuerdo que en la reunión de Veracruz hubo ya varias presentaciones en ese sentido. Yo creo que Lourdes, tú estás en mejor posición de responder esa pregunta con respecto a los esfuerzos de contigo. Sí, claro que sí. Si me permites 2 segundos nada más. Efectivamente, en la reunión del año pasado, 2015, coincidimos y reflexionamos sobre que hay varios grupos de trabajo abordando el tema de la vulnerabilidad. De hecho, es un problema que no tenemos solidez o congruencia con una metodología. Tenemos diferentes corrientes, diferentes metodologías, diferentes referentes teóricos y ante esto, en la reunión del año pasado, se inició un grupo de trabajo con varios colegas de varias instituciones para empezar a explorar un concepto operativo de análisis de la vulnerabilidad con diferentes casos de estudio. Logramos avanzar hasta diciembre con la recolección y sistematización de datos. Está pendiente reunirnos en un seminario taller para discutir sobre la forma de hacer operativa esta propuesta metodológica y de evaluar la vulnerabilidad y ver qué resulta, ver cómo resultó. Estamos en ese proceso nada más. ¿Ok? Bueno, continúo, Roberto. Posgrado del CIP. ¿Cómo convencer a los municipios para reducir el riesgo? Esa es muy buena pregunta. La experiencia que tenemos es que no es siempre sencillo. Por ejemplo, trabajamos con las direcciones de protección civil a nivel municipal y en ocasiones, bueno, lo hemos hecho a través de varias administraciones, no solamente una. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una administración en donde el director de protección civil quería aprovechar la colaboración que teníamos con ellos para poder convencer al presidente municipal de la importancia de la prevención de riesgo. Entonces, utilizar mucha desinformación. Entonces, creo que en la medida en que existe mejor información científica, o sea, con una base sólida científica del análisis de la vulnerabilidad, por ejemplo, a nivel local, que existe la participación de los diversos sectores de la sociedad local, existe un vínculo directo, por ejemplo, con los problemas de desarrollo local en el análisis de este tema. Hay opciones y hay oportunidades para convencer tanto a los presidentes municipales, al cabildo y lo que no se ha mencionado, al sector privado, o sea, la construcción del espacio local. El proceso de crecimiento local no depende únicamente de las autoridades locales, está en manos sobre todo de los actores tanto privados como sociales.
Entonces hay que convencer no solo a las autoridades locales, hay que convencer a todos los involucrados en la construcción del crecimiento local. Ok, muchas gracias. Walter Zúñiga abunda también sobre esta pregunta de posgrado del CID, de cómo convencer a los municipios para reducir el riesgo. Y Walter comenta, precisamente contando con sistemas municipales de planeación del desarrollo que involucren al ayuntamiento y la administración municipal centralizada. Finalmente, tenemos un comentario de Rocío Vargas donde coincide contigo, refiriéndose a que efectivamente, si no es sencillo desarrollar la metodología que diagnostique la vulnerabilidad, es su exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa. Lo es también traducir esto a la praxis para en verdad desarrollar un enfoque preventivo. Sin embargo, esto es posible con la colaboración conjunta, gobierno, asociaciones, academia, entre otros. Te felicita, es que muy bien, muchas felicidades. Y hay otros comentarios de felicitación que los dejé hasta el final. No sé si quieras hacer un comentario final, Roberto. Con esto empezamos a cerrar la sesión ya de preguntas y respuestas. Bueno, sí, solo dar las gracias. Un comentario muy rápido sobre esto de vulnerabilidad social, el marco metodológico y conceptual de la vulnerabilidad social. Una de las cosas que nosotros aprendimos en nuestro trabajo sobre vulnerabilidad social en Tijuana es la importancia de no casarnos con una definición de trabajo. Por ejemplo, nosotros por meses estuvimos desarrollando el marco metodológico para el análisis de la vulnerabilidad social en Tijuana a través de la definición de trabajo del IPCC, de los tres componentes, posición, sensibilidad y capacidad adaptativa, y probamos en detalle varios métodos, incluyendo lo que tiene que ver con capacidad adaptativa. Realizamos una encuesta de 1,000 hogares para darnos cuenta de la importancia de capital social como parte de la capacidad adaptativa. Lo que finalmente acabamos haciendo es modificando esa definición de trabajo. En lugar de tener tres componentes, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, nosotros incluimos un cuarto componente que es muy explicativo y es evidencia de daño. Por eso hicimos el análisis de los daños históricos de 70 a 2015 en la ciudad. Esa evidencia de daño es muy ilustrativa y ayuda a poder, por un lado, calibrar los resultados del análisis de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, pero por el otro lado los complementa de una manera significativa para tener un índice muy robusto. Entonces, esta información, digo, con mucho gusto la compartimos en un futuro próximo. Estamos trabajando ya en las publicaciones de todos los resultados de este proyecto y que con mucho gusto las compartimos con ustedes. Gracias, Roberto. José Luis, finalmente, José Luis González Barrios te felicita por la conferencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A nombre de Redes Clim y mi colega Jesús Escalante y tu servidora, queremos agradecerte mucho la conferencia, toda esta disponibilidad para compartir con nosotros tu trabajo y esta sesión de preguntas y respuestas que desde mi punto de vista ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todos quienes nos acompañaron en esta sesión. Ha sido por demás interesante. Los invito a que sigan participando en el resto de las sesiones de la edición 2016 del seminario virtual. Les recuerdo, es cada 2 meses, siempre en miércoles, siempre empezamos a tiempo y tratamos de terminar a tiempo, 1 hora solamente. La siguiente sesión de nuestro seminario está programada para el miércoles 6 de julio. Sin más, los invito también a que visiten nuestra página de Redes Clim, a que inviten a otros colegas y a estudiantes a participar en estas sesiones y si alguno de ustedes quiere participar con una conferencia, siempre es bienvenida. Solo diríjanos un correo y con mucho gusto los programamos. Me despido, que tengan un excelente día y el resto de la semana. Saludos, bye bye.